Gloria al Señor, hermanos. De que podamos estar aquí le damos gloria. Si tuviera que ser sincero con ustedes, estoy como abatido para predicar la palabra. Por eso le pido fuerzas al Señor. Yo pondré de lo mío para que el Señor haga de lo suyo. Y si no lo hace, pues otro día seguro que lo hará. Capítulo 14 de Primera de Reyes. Hay un texto que el Señor ha ampliado en luz a mi corazón. 14, Primera de Reyes, verso 26. Vamos a leer el 25. Adelante. Al quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa de Israel, y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Repetimos el verso 26 y 27. Y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos el rey Roboam hizo escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Si escuchan esto, es igual, nada. Adelante, vamos a predicar la palabra del Señor. Hace años que ya recibí un sermón de aquí y que escuché la voz después, años después, en voz de otro hombre, un predicador famoso, cómo plagiaba el sermón. Pero el Señor estos días me lo vuelve a recordar y el Señor sabrá por qué. La historia cuenta que el rey Roboam reinaba en Jerusalén, capital de Judá, Jerusalén. Y lejos de Jerusalén había un rey llamado Sisac, que era el rey de Egipto, y subió a Jerusalén a tomar los tesoros de la casa del rey. No solamente los tesoros de la casa del rey, sino los tesoros de la casa del Señor. La historia nos cuenta que subió Sisac, no cuenta la historia que hubo pelea, no cuenta la historia que hubo muertos, no cuenta la historia que hubo guerra. La historia cuenta que subió, lo tomó los escudos y se fue. Y el detalle para mí más profundo de esta historia es cómo Roboam actúa, el rey, y actúa haciendo los mismos escudos que había hecho Salomón, pero en vez de hacerlos de oro, los hizo de bronce, como si no hubiera pasado nada. Esta es la historia la cual nos queremos ver abordando esta tarde. Yo recuerdo algo muy claro, como una vez fui invitado a la iglesia hace muchos años, a la iglesia de Miranda de Ebro. Me invitó José del Titi. Y tal como llegamos yo y Conchi a la iglesia, hubo un hombre que no se separó de mi lado los 2 días. Y bueno, lo normal es que sea un joven el que te atienda, lo normal es que sea alguien, pues, un diácono o como llaman un candidato, algo así, alguien que está sirviendo. Pero no era ni un joven, no era ni un diácono, no era un candidato, era el hermano Pelón, hermanos. Uno de los padres
de la obra Filadelfia. Que el Señor lo bendiga. Y no se separó de mi lado con aquellos ojos aún brillantes, llenos de fuego, y donde yo iba me seguía. Yo digo, este hombre, donde yo me paraba, él se ponía a mi lado, donde yo me sentaba, él se sentaba, donde yo iba a cenar, él venía, se ponía a mi lado, pero sin hablar. Y yo, este hombre es impresionante. Yo, está bien, tío, sí, bien, vale. En una conversación, en una comida, recuerdo que fuimos a la casa del pastor, a la casa del hermano José, del Titi, y habló, al final habló. Y me contó cómo, increíblemente, este hombre cogía una bicicleta para hacer una multitud de kilómetros y predicar el Evangelio. Y había un guardia civil que lo esperaba cada tarde en el mismo camino. Y el guardia civil le esperaba con la porra dispuesta a quitarle las ganas de predicar. Pero el tío Pelón seguía con su tarea y cogía una bicicleta escacharrada y se iba a predicar a unas familias que tenían necesidad del Evangelio, y el fuego de Dios ardía en él para predicar la palabra de Dios. Esperaban palizas, esperaba la porra de la benemérita, pero él continuaba predicando la palabra. No le lograron persuadir. Siguió hablando y contaba esas hazañas que para él eran normales, y para nosotros, los que habíamos de alguna manera recogido el listón de los golpes, no nos era normal. Este rey Roboam tenía por herencia lo que otros habían peleado. Tenía en la casa del Señor y en su casa una multitud, y lo cita así la palabra del Señor, no se fija en los candeleros, no se fija en las menorás, no se fija en nada más que en los escudos de oro que había hecho Salomón. Salomón no peleó. Salomón construyó lo que David le había dicho a su padre. Pero David sí peleó. David peleó y conquistó oro. Conquistó el oro de Filistea, conquistó el oro de multitud de pueblos paganos y lo santificó llevándolo a la casa del Señor. Hicieron con ese oro los utensilios de la casa del Señor, y Salomón hizo con ese oro los escudos tan valiosos. Imaginaros escudos de oro macizo, hermanos. Impresionante. La historia es clara y la aplicación es para la Iglesia del Camino y para los que nos escuchen. La primera generación de David peleó por el oro. La segunda generación tuvo la dicha de poder construir con ese oro, pero la tercera generación lo pierde. Lo voy a repetir. La primera generación peleó por el oro, conquistó el oro. Muchos murieron, pero hubo oro. La segunda generación se les dio la dicha de construir con ese oro. Pero la tercera generación, Roboam, le importa un bledo, lo pierde y no hace nada. Ese es el tema del mensaje. Y en este abatimiento quiero que nos escuchen toda la Iglesia del Camino que está en casa, la Iglesia del Camino por alrededor del mundo, la Iglesia del Señor. Tengo entre vosotros, entre la gente que forma parte de la congregación local, gente que hemos recibido muchos palos por el oro. Nos hemos tenido que partir la cara por el oro.
y llevamos el cuerpo lleno de cicatrices por conquistar oro. Lo conquistamos. No hace tanto. Para unos 9 años son muchos años, para otros son pocos. Pero nos hemos tenido que partir la cara. Nos han dicho lo que han querido, pero nosotros lo hacíamos por el oro, hermanos, por la pureza, por la santidad y la honestidad, por dar lugar a la palabra de Dios. Entre nosotros hay una segunda generación que vino después, que les ha sido regalada la dicha de construir con ese oro. Se han encontrado la casa llena de santidad. Se encontraron el lugar lleno del oro de Dios. Pero me temo que está sucediendo algo en la iglesia. Hay una tercera clase de personas que no les importa un bledo nada, que se lo han encontrado todo hecho, y cuando el oro es robado, no hacen nada. Nada. Y quizás los de la primera generación nos vemos envueltos en el error de la tercera. Porque nos hemos relajado. Porque nos va todo muy bien. Porque ahora nos suceden cosas graves. Porque han descendido los insultos. Porque se han disipado las calumnias, porque estamos con el velero tranquilitos en alta mar. Pero recuerdo, hermanos míos, os recuerdo a David, os recuerdo lo que tuvo que pasar para tener oro en la casa del Señor. Os recuerdo a los que se han partido la cara para que en la iglesia del camino haya santidad. Os recuerdo que esto vale y cuesta mucho. Mucho. Sisac subió y se llevó el oro. Esta tercera generación se lo miran al oro. Se lo ha llevado, bueno, pues pondremos bronce, porque juzgan el brillo del escudo. El bronce también brilla. Nunca participaron en traer oro, nunca pelearon por él, pero juzgan el brillo, son capaces de juzgar, ¿eh? No sé si me explico. No han peleado, pero juzgan. No lo han sufrido, pero juzgan. No tienen cicatrices, pero juzgan. Juzgar el oro. Me parece una locura, ¿verdad? Juzgar el oro. Pues sí, hermanos, el oro, por locura que parezca, en esta generación el oro también se juzga. Hay un brillo a discusión. Yo no lo veo así, pero si no peleaste, bueno, pero puedo opinar. Si no peleaste, no opines. Si usted no se, disculpen la expresión, soy muy bruto, no soy Casidoro de Reina ni Cipriano de Valera. Si usted no se parte la cara con el oro, no juzgue su brillo. Aunque a veces el oro pierde brillo, porque perdemos brillo, hermanos. Yo al menos, no sé usted, pero yo pierdo brillo. Pero aunque pierda brillo, si usted se partió la cara, sí puede juzgar. Pero si no lo hizo, no lo juzgue. No tenemos derecho a infravalorar la pureza que conquistaron otros. Hemos retomado, hermanos míos, herencia de otros. Unos que estéis aquí, otros que también lo hemos hecho, no puedo infravalorarla, no puedo rebajarla. Otros sufrieron mucho por la santidad, sufrieron mucho por el Evangelio. Y me encanta cómo el Señor juzga, me asombra. El Señor juzga a Israel, permitiendo que Sisac sube, el rey de Egipto, y se lleva el oro. Lloro al Señor. ¿Usted no?
Lloro al Señor para que los guerreros no se conviertan en porteras de escalera que juzguen los chismes de la iglesia. Lloro al Señor para que los guerreros sigan con las espadas afiladas y sigan haciendo lanzas de las hoces. Lloro al Señor para que no nos centremos en la teología fulana o la teología mengana, sino que sepamos defender el oro, la pureza y la santidad en la iglesia. Lo que tanto ha costado conseguir, lo que Dios nos ha otorgado por partirnos la cara por Él. Y como iba diciendo, me hace alucinar el juicio de Dios sobre Israel. ¿Por qué? Porque sube Sisac y no se lleva a Roboam ni lo mata. Lo voy a volver a repetir. Esto es muy elevado. Escuchad bien. El rey de Egipto no mata al rey de Israel, solo se lleva el oro. Porque no era su enemigo. No lo entendéis. Lo voy a decir de otra manera. El juicio, ¿quién no? No. El juicio no es dejar a Israel sin rey. Otra oportunidad. El juicio de Dios por norma, el juicio es quitar a los varones ungidos. Es quitar al rey, ha muerto el rey, es un juicio de Dios. El juicio de Dios no era dejar a Israel sin Roboam. El juicio de Dios era dejar a Israel sin oro. Me se ponen los pelos de punta, hermanos. Lo voy a explicar de otra manera. El juicio no es dejar a Israel sin rey, es dejarlos sin pureza. Seguirán habiendo pastores, pero no seguirá habiendo pureza. Seguirán habiendo hombres, pero ha dejado de haber santidad. Seguirán habiendo predicators, pero ya no habrá honestidad. Seguirá habiendo hombres que prediquen la palabra, otros que pasen la ofrenda, otros que canten alabanzas. Pero ¿dónde está el oro? El juicio, hermanos, en este tiempo de la iglesia del siglo XXI no es que Dios se lleve a los pastores, es que permite que se lleven el oro. Porque los pastores no son de Él, pero el oro sí. Entended lo que habla el Espíritu del Señor. Sisac subió y no estamos viendo juicio hoy día porque siguen habiendo pastores, porque Dios deja a los indolentes y se lleva la pureza. Esta iglesia no seguirá siendo iglesia si yo estoy aquí. ¿Me explico? Esta iglesia no dejará de ser iglesia, o mejor dicho, dejará de ser la iglesia si yo me voy. No, esta iglesia deja de ser iglesia si no hay oro, hermanos. Puede haber hombres, pero no hay oro. Puede haber predicadores, pero no hay oro. Y esto lo aplico a cada una de las casas de los varones que hay aquí. Y el oro. Nos peleamos por la economía, nos peleamos por resistir la pandemia, nos ponemos mascarillas, nos ponemos todo. Y el oro, hermanos. Y la honestidad. ¿Os puedo abrir mi corazón? Me pregunto que toda la sinceridad que tenemos hoy los unos entre los otros, porque la tenemos. Me pregunto si nos arrepentiremos el día de mañana de haberla tenido por nuestra enemistad. ¿No lo habéis entendido? ¿Saben por qué oro? Porque hay una oración en mí que me desgarra, y muchos de los altares que hacemos con Pablo y con Esther, oremos por nosotros, hermanos, para que no nos tengamos que arrepentir de toda la sinceridad que tenemos porque el día de mañana nos hayamos enemistado con algo. El diablo es astuto.
Y busca esto, orad por la comunión de los pastores, de los siervos de Dios. Orad para que a veces veremos cosas distintas, pero que eso no nos haga arrepentirnos por qué le dije aquello si no era de confianza. Y eso ocurre entre nosotros, Boli, Mariano, Richard y todos los demás, todos. Porque aquí creo que no nos guardamos secretos, al menos yo. Puedo mirar a todos a la cara y con ninguno me guardo secretos. Pero me pregunto, ¿nos arrepentiremos el día de mañana? Si el día de mañana nos arrepentimos es que Dios ha permitido que se lleven el oro. Seguiremos habiendo hombres, pero no habrá honestidad, no habrá pureza, no habrá santidad. La santidad forma parte de eso, forma parte de ser honesto. Mejor dicho, la honestidad forma parte de la santidad. La transparencia, el ser tal como eres, el no guardar ases en la manga. No sé por qué tiro por aquí, no lo sé. Hablábamos muchas veces, si había una persona aquí rápida para la contestación, rápido para doblegarte en una discusión, era mi compadre Pepe. Madre mía, quien le llevaba la contraria. Era impresionante. Empezaba con el dedo así y era imposible, porque buscaba puñales y los encontraba. Pero ahora los buscamos y hemos perdido el cinturón de los puñales, ya no sabemos hablar así. Ya no podemos responder en la carne. ¿No os pasa? Yo era hábil y rápido. Era Billy el niño. Ahora no sé cómo hablar. Porque el oro ha tomado el lugar del bronce. El oro ha tomado el lugar del hierro. Y en nuestro cinto ya no hay puñales. Y si usted tiene alguno escondido, en el nombre del Señor, tírelo. Voy a seguir predicando. Sisac sube y toma Jerusalén de tal forma que se lo lleva todo, hermanos, todo el oro. Y lo que me llama la atención es que no tuvo que pelear. No se cita una guerra, no se citan muertos, no hay levantamiento de espadas, no tuvo que pelear. Entró, tomó y se fue. ¿Por qué no tuvo que pelear? Verso 23, atiendan. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. 24. Hubo también sodomitas en la tierra, hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Es decir, la idolatría y el pecado legalizaron el que Egipto se llevara el oro. Si vierais lo que yo veo, templos con teología, con pastores ortodoxos, con gran membresía, pero sin oro. Predicadores celebrities, con grandes cuñas de 5 minutos de reflexiones, con multitud de seguidores en YouTube, sin oro. La idolatría y el pecado legaliza la toma del oro en la iglesia. ¿Estáis aquí? Da legalidad a lo que Sisac hace. ¿Saben que el enemigo a veces Dios le da legalidad en hacer cosas? Es legal porque son
unos impíos. Es legal porque hay idolatría en la iglesia. Es legal porque el oro ya no está allí, aunque lo contemplen. No le han dado valor. Por eso es legal. Me acuerdo cuando el arca de Jerusalén es quitada en otro tiempo de la ciudad santa. La Biblia nos enseña que fue un robo. ¿Por qué fue un robo? Porque la defendieron. No. Lo voy a repetir. Fue un robo porque Israel defendió el arca. Ahora no es un robo lo de Sisac porque Roboam y su corte no le dan valor. El enemigo tiene legalidad en quitar la santidad de la iglesia cuando la iglesia no pelea por ella. No es un robo, es legal. ¿Ahora lo entienden? Permitir de Dios. Recuerdo que hubo ese permitir de Dios en que se llevaran el arca los filisteos porque el oro en las manos de los impíos también tiene consecuencias. Recuerdo cuando entraron el arca en el templo de Dagón, que Dagón quedó degollado por causa de que la gloria había estado en manos de los filisteos. Porque cuidado, hermano mío, si usted no es cristiano, de manejar la gloria de Dios. Cuidado si usted no es cristiano en manejar la Biblia. Le puede cortar el cuello. El arca es recuperada porque es un robo, lo que prueba que el Señor quiere recuperarlo de sí mismo para su propia casa. Y qué bien está el arca. ¿Cómo se protege el arca? ¿Cómo se protege el oro? ¿Saben cuándo más estuvo protegida el arca? No cuando 70 valientes la rodean, que los valientes son útiles. Nunca fue robada el arca cuando el niño Samuel dormía en ella al lado. Cuando hay reverencia y adoración, nadie puede robarlo de Dios. Gloria a su nombre. La defensa del oro es la adoración a Dios. No se defiende el oro con espadas. No se defiende el oro con grande ejército. Se defiende con un niño orando al lado del arca. ¿Nos conmueve? La oración defiende el oro de la iglesia. A Él sea toda la gloria, toda la gloria. El saqueo de la casa, no fue una ofensa para Roboam, es impresionante, no se rasga los vestidos, no hay sacerdotes que digan, madre mía, ¿qué nos han hecho? No hay nadie que vuelva en sí, no hay nadie que llore por el oro. ¿Nadie? Roboam no hace ningún gesto. Los sacerdotes no dicen nada. Entre ellos no hay ni uno. El saqueo de la casa de Dios no ofendió a nadie. Y es lo que está ocurriendo hoy día en la iglesia. No ofende a nadie porque no se llevan a los pastores. Si se llevaran a los pastores se ofenderían. Si se llevaran el local se ofenderían. Pero si se llevan la honradez no se ofenden. Si se llevan el oro no sucede nada. Si se llevan la santidad no sucede nada. ¿Saben por qué? Porque, lo digo, hemos tenido el local como algo personal. Porque usted se cree aún que con su ofrenda lo paga. Otra oportunidad. Es por eso que aquí hay muchas mujeres, mira, hoy me ha dicho, así ha sido Richard de Sara, no, porque dicen que uno no se puede ir de su iglesia madre. ¿Existe este término? Es un término totalmente pecaminoso. Esto no es una iglesia madre. La madre es Cristo y el Padre es Dios. No existe tal cosa. Y mi madre, la Esther.
A mí me decían, no, porque tú tienes que defender a tu iglesia madre. Y yo digo, madre tengo una, la que me parió. Pero este concepto de iglesia madre es un concepto idolátrico. ¿Qué significa? ¿Que el local es algo? ¿Que las cuatro paredes son lo más importante? No, el oro es lo importante. Si nos quitan el local, nos encendemos. Pero cuando falta la santidad, nadie habla. Oh, qué dolor, hermanos. Que provoque en mí el Señor el llorar por esto y no solo sea un discurso de pastor. ¿Cómo es que hay gente que cuando la casa es saqueada no se ofende? Primero, porque le quitan lo que no ha peleado. Otra oportunidad. Le quitan lo que no peleó. Cuando a alguien le quita lo que no ha peleado, bueno, otros se partieron la cara. Pero los que tienen cicatrices, hermanos, esas cicatrices recuerdan lo que han peleado y les ofende cuando les quitan lo que pelearon. Dos, porque le quitan lo que no tienen por suyo. Tienen por suyo el local porque lo pagan, pero la santidad no es suya. Tres, ¿por qué? Porque le quitan lo que no aman. Porque aún hay gente que viene a la iglesia y no ama la pureza. Algunos de nosotros venimos de un contexto en que se mataba por pureza. Nuestros antepasados así lo hacían. Cuando había un asunto de dinero no se mataban. Cuando había un asunto de otras riñas no se mataban, pero cuando la pureza de alguien estaba en entredicho, se mataban. ¿No podemos trasladarlo aquí, por favor? Cuando sea algo personal, no te mates. Cuando te pisen el pie, pide tu perdón. Pon la otra mejilla. Pero cuando se trate del oro del templo, cuando se trate de la pureza de Dios. Siempre hemos dicho a algunos hermanos, es que yo te defiendo, no me defiendas, no, yo no soy el oro. Cuando hablen mal del Evangelio, salta como un león. Cuando la palabra de Dios esté en entredicho, cuando la doctrina bíblica, ay, no sé por qué me acuerdo de esto, no, lo digo, no sé si sonará mal, no sé. El otro día hablaba con Pedro que increpó a un famosillo predicador de estos celebrities porque hablaba de la pureza y de la escritura y le dijo por Facebook, hermano, ¿y cómo es que no habláis de idolatría y celebráis la Navidad en tu iglesia y no habláis de las fiestas paganas? ¿Saben qué le contestó aquel versado famosillo predicador? La contestación fue quitarlo, expulsarlo de Facebook. Si le hablas de teología, bien, pero como le hables de pureza, cuando tocas el oro, ¿quién salta? ¿Quién se queda? ¿Quién pelea? Cuando nos tocan a un hijo, ¿pero tendremos la gloria de Dios como un hijo? ¿Como un pariente cercano? ¿La honestidad como un pariente cercano? ¿La pureza, la santidad como algo de lo que se tiene que conservar? Hagámoslo, hermanos. ¿Quién tengo conmigo de primera, segunda o tercera generación que pelee por esto? ¿Quién tengo conmigo? Cuando no hay oro en la iglesia, y si no nos ofendemos porque no hay oro, sí, porque cuando no hay oro, cuando roban la santidad y no nos ofendemos, sucede lo que le sucede a Roboam. Roboam no va a recuperarlo, imita. Y este es el tema. Ahora llego al enorme socavón de luz. Lo voy a repetir.
¿No se encela por ir a recuperar? ¿No va a Egipto? ¿Me han cogido los escudos? ¿Voy a por ellos? ¿Lo hacemos nosotros? Cuando estamos más pendientes del verano y de cómo podemos salir del confinamiento antes de... ¿Y la pureza? ¿Que nos estarán robando la pureza? Pues vamos a Egipto a recuperarla. Roboam no hace nada. No voy a Egipto, me quedo aquí en palacio. ¿Y qué hacemos? Porque es una vergüenza no tener escudos. No te preocupes, trae del molde. Pero si no tenemos oro, no pasa nada. Hagámoslo de bronce. Cuando, hermanos míos, la pureza es robada y no nos ofendemos, y esto ha pasado en la iglesia, no en la iglesia del camino, aún no, gracias a Dios. Esperemos que no pase, que no se vuelva hasta un sistema religioso. Pero ha pasado en la iglesia de este siglo, se ha robado la pureza, siguen habiendo pastores los mismos. Eran puros, han descendido, han bajado el nivel, ahora viven de otra manera. ¿Por qué? Porque si siguen predicando como predicaban, la gente se va. Rebajemos un poco. Iglesias centenarias, ¿no? Si es que esta tiene 100 años, la iglesia de fulano de tal, la iglesia de Mengano. ¿Y qué ha pasado? Pues nada, al principio se escuchaba la palabra de Dios, pero ahora se hacen conferencias políticas. Uno rebaja la santidad, ya empieza a hacer aceptación de doctrinas y nunca mejor dicho, doctrinas de demonios, empezando a tolerar los pecados de homosexualidad, de transexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si no, la sociedad no nos va a aceptar. La idolatría y el paganismo provoca que sea legal robar el oro. Y cuando sucede esto descienden, pero algunos miembros se dan cuenta, ¿qué ha pasado aquí? Van a Roboam, ¿qué haces? No, pero si mira lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Los mismos escudos. Brillan igual. Están en el mismo lugar, pero no son oro. Lo voy a decir de otra manera. Cuando uno no defiende el oro, no resiste la vergüenza y lo imita. Lo repito, cuando uno no defiende el oro, no resiste esa vergüenza y lo imita. Hoy en día hay millones de imitaciones, porque todo lo bueno se imita. No imitarán los zapatos del Carrefour, imitarán las grandes marcas. No se imita el plomo no se imita, hermanos, se imita el oro. Por eso hay una piedra, un líquido que usted rasca y ve si eso no es. Y el que no entiende, cuando entra en la casa del Señor y en el palacio del rey y ve los escudos, ve una casa prosperada. No, otra vez, no lo entendéis. Porque el que no entiende y va a estas iglesias y ve a estos predicadores con esos escudos que brillan, los ve prosperados y de Dios. Pero son la vergüenza de la Escritura. ¿Por qué? Porque aunque brilla igual y parece igual y está en el mismo sitio, es una burda imitación. No son de verdad. No son de oro. Aleluya. Los escudos de bronce imitados, lejos se parecen, pero ¿cómo se sabe si eso no es? Usted páselo por fuego. Porque pasado por fuego se ve. El bronce tiene miedo del fuego, el oro nunca. Aleluya. Pasados por fuego se ve lo que es una cosa y se ve lo que es otra. Y déjenme que vaya ya al final del sermón, hermanos míos. Hay más, pero yo creo que es el trampolín de la meta. Tenemos que ir con mucho cuidado.
No, no, cuando digo que somos oro, no os penséis que nos creemos los mejores del mundo, o no os creéis que nos creemos especiales, no, no, somos pecadores peleando por la palabra. Eso es lo que somos. Pero tenemos que ir con mucho cuidado porque en esta historia yo me la imagino, claro, yo veo películas, películas aquí, ¿eh? Yo cuando leo digo, uff, y las tres dimensiones me saltan así. Y cuando veía a Roboam diciendo, bueno, pues vamos a hacerlos de bronce. Y no veía a nadie que se dispusiera a decirle no. Y veía que, claro, los escudos tienen un molde. Y veía que en el molde del oro pusieron bronce. Y veía que el artífice, aquel que sabía hacerlo, alfarero es de barro, ¿cómo podíamos? ¿Orfebre? El orfebre le prestó el molde de oro para que pusieran bronce. Y podemos caer en un error de enseñar al cobarde que se parezca al valiente, de prestar nuestro molde. ¿O no lo veis, hermanos? Que hay mucha gente que predica como nosotros ahora. Quizás le estemos prestando el molde, pero si pasan por fuego, es bronce y no es oro. Es bronce y no es oro. Y me pregunto si hay alguien, algún maestro de buril, que le impida a Roboam coger los moldes. Que se levante una generación que impida a Roboam coger los moldes y en el molde del oro poner bronce. ¿Quién es el sacerdote que se pone a la puerta? Un profeta hablaba. Y dice no a las ovejas cojas, no a las ovejas ciegas. ¿Quién se pone en la puerta y dice no? Como iglesia, en este siglo perverso, una de las virtudes más elevadas que se nos exige de parte del Señor es saber decir no. No. No poner bronce en el molde del oro. Gloria tenga su nombre. No poner bronce en el molde del oro. ¿Saben, hermanos? Impresionante. Esto es impresionante. Bronce en el molde del oro. ¿Saben que los escudos son para la defensa? Es una barrera en contra del ataque, una barrera en contra del juicio. ¿Saben qué representa el bronce en la Biblia? Juicio de Dios. Es decir, se hizo un escudo que en verdad era un juicio. Lo voy a volver a repetir. Se hizo un escudo que en verdad era un juicio. Así estamos, hermanos, las iglesias, que nos hemos hecho un escudo, pero en realidad es de bronce. Y en vez de protegernos, nos está enjuiciando. Escudos de bronce. Y termino. Si usted veía los escudos y entraba en esa casa, los veía resplandecientes, y el bronce se parece mucho al oro, ¿verdad, hermano Sisquetó? Bronce brilla, si uno lo pule, se parece mucho al oro. Y atención ahora, tenían exactamente la misma forma que los de oro, pero no tenían la química. Lo voy a repetir. Tenían exactamente la misma forma, pero no tenían la química. No tenían la materia. Hay cristianos con forma de cristiano sin materia de cristiano. Gente que llena iglesias que parece cristiano, pero no es cristiano. Lo pusieron en el molde, pero no lo son. Tú entra por este molde, mira, quítate el tabaco y te bautizo. Y después fuma si quieres.
Entras en el molde, levantas la mano o no. Otros queréis, porque lo decimos muchas veces, de donde hemos salido es mucho mejor de donde hemos entrado. Lo voy a repetir. De donde hemos salido es mucho, mucho, mucho mejor que de donde hemos entrado. Entrar en el mundo evangélico ortodoxo es lo peor que nos ha pasado. Porque el molde antiguo es, si tú te quitas el tabaco y vienes a la iglesia, levantas las manos, pero se le decía a gente analfabeta. ¿Pero queréis el molde de la ortodoxia? Tú cree en Westminster, cree en Lutero, apréndete toda la teología, dila de la A a la Z y ya eres cristiano. Entran en el molde de la forma, pero no tienen la química, no tienen la materia. Les hablas de santidad, les hablas de paganismo, les hablas de idolatría y te quitan del Facebook. Yo no tengo Facebook, Y la pregunta que os hago es, hermanos, ¿qué prevalece? ¿Qué es más fuerte? ¿La forma o la materia? Aleluya. Aleluya. ¿Estáis seguros? Lo voy a repetir. Y ahora el mensaje lo hacemos todos. Lo voy a repetir. ¿Qué prevalece? ¿Qué es más fuerte? ¿La forma o la materia? La materia siempre, hermanos, siempre. ¿Por qué? Miren, si yo le doy a usted una espada de plastilina, usted tendrá una espada, pero la materia debilita la forma. Porque no es materia verdadera. O le doy a usted para defenderse una lanza de papel. Tendrá la forma de una lanza, pero la materia no es la que toca. Por eso siempre prevalece la materia a la forma. Porque por forma David era un crío. Y por forma Goliat era increíblemente mayor que él, pero había algo en David que no estaba en Goliat, era la materia, hermanos. ¿Qué prevalece en la iglesia? La forma, es que tiene forma del camino. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no crear un molde de aquí, sino que Dios engendre materia. ¿Termino bien? ¿Termino sí? ¿Termino alucinando ya? ¿Sí? ¿Qué prevalece, la forma o la materia? Hermanos míos, le habían visto desde eternidades pasadas todos los ángeles en el cielo y la forma era impresionante. Cuando lo veían se tenían que tapar los ojos y le gritaban: Santo, Santo, Santo es el Señor. Pero ocurrió algo, que el Verbo fue hecho carne y perdió la forma. Y de forma era como un niño débil que amamantaba a su madre o amamantaba a la madre al niño. Pero ¿qué está escrito? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, porque siendo en forma, no estimó a esa forma, no, la forma no pasa nada, pero conservó la materia, conservó la esencia, conservó lo que era. Perdió la forma, pero conservó la materia. Que el Señor nos ayude, hermanos míos, a que el Señor engendre materia y no forma. A que no cuando alguien entre aquí le demos forma con el molde. Si no es oro, no hay molde. Si no es oro, no hay molde. Mi Señor no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No estimó la forma, pero nadie le pudo quitar la materia. Tengo el mensaje más revolucionario que ningún hombre escuchó. Cuando todos creían que la forma había vencido, se escucha que Él no está muerto, no está en la tumba. Él ha resucitado. Gloria a su nombre. Forma o química. Escudos de oro, escudos de bronce. No haga usted un escudo de un material que es un juicio en vez de una bendición. Adoramos al Señor.